puede surgir un virus del murciélago que habita Argentina. Se han conocido noticias de reparticiones públicas del Estado con presencia de murciélagos y no es poco común para los porteños en los taparrollos de sus persianas encontrar a veces un murciélago. ¿Qué riesgos hay? Estamos en comunicación con un veterinario súper especialista en el tema murciélagos en Argentina, Horacio Del Pietro. Muy buenas tardes, Horacio. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿qué chances hay de que el murciélago argentino, como consecuencia de una mordida de los animales, pueda generar un virus? Bueno, los murciélagos, en general hay muchas especies acá en Argentina, pero las especies de murciélagos argentinos hasta ahora no se han visto, pese a que ha sido poco estudiado, ¿no? Pero no se han visto involucradas en episodios de estar enfermos de estos coronavirus, ¿no es cierto? Claro. Que son los productores que preocupan, de estas enfermedades que preocupan ahora. Pienso que es poco probable, porque esos coronavirus, tanto del SARS como de esta epidemia de 2019, sí, se originaron en murciélagos. El orden de los murciélagos se divide de entrada en dos partes: los macroquirópteros y los microquirópteros. Es la primera diferenciación taxonómica. ¿Y en qué se diferencian una de otras? Son, en general, los macroquirópteros, como indica el nombre, son más grandes, y son murciélagos que están en el viejo mundo, ¿no es cierto? No se los encuentra en América. En América hay solo microquirópteros, de los cuales hay distintas especies, que algunas tienen sus problemas, pero con otras enfermedades, claro, principalmente la rabia. La rabia. ¿Cierto? Ahora, en relación a China y la presencia de los ¿cómo me puede repetir la palabra? Macroquirópteros, o sea, el orden de los murciélagos, sí, en general se denomina quiróptero. Quiróptero, que viene del griego quiro, brazo, brazo en la ala o algo por el estilo. Bien, macroquirópteros, esos son los murciélagos que se pueden rastrear hasta ahora, en China. Que se encontraron ahora, claro, con coronavirus, con varios coronavirus, claro, que producen aparentemente patologías entre ellos. Claro, entonces lo que explica la revista Nature en el artículo que publica es que el 90% del genoma del coronavirus actual corresponde al genoma del coronavirus del SARS, que se asociaba con un murciélago, es decir, que la fuente podría ser la misma. ¿Por qué los coronavirus habitan particularmente en estos macroquirópteros? Bueno, yo no le podría decir, pero las hipótesis que puedo enumerarle son animales que viven de día colgados en grupos, en racimos, con una alta promiscuidad en un contacto que favorece la propagación de las enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Claro. Vivir en hacinamiento es un factor favorable para la propagación de este tipo de enfermedades. También en el caso de los animales, de una especie como el murciélago. Claro. Por ejemplo, los vacunos, los zorros, cualquier otro mamífero, no viven viven en tanta promiscuidad como suelen vivir los murciélagos u otros mamíferos pequeños, ¿no es cierto? La idea del murciélago y la cueva alienta esta hipótesis que usted señala, la idea de ese hacinamiento, esa oscuridad, la falta de ventilación de una cueva, ese lugar común con el que uno asocia al murciélago, confirma esta idea. Claro, haciendo la salvedad que muchos macroquirópteros viven de día en racimos, pero colgados de árboles, no dentro de cuevas. Pero de todas maneras, eso implica una promiscuidad, un contacto, ¿no es cierto? Claro. El aire que expira el compañero es aspirado parte de él
por el que está al lado, ¿no es cierto? En los murciélagos de Argentina, en las distintas variantes que hay, que usted decía que hay muchas variantes. Muchas especies. Muchas especies se han encontrado, bueno, el tema de rabia, la posibilidad de que transmitan rabia, pero no otro tipo de virus como el coronavirus. No. Coronavirus, que yo sepa hasta ahora, no se ha aislado de los microquirópteros, o sea, de los quirópteros de Argentina. Y en la historia evolutiva de las enfermedades que padecen las especies, ¿puede darse que un virus o un coronavirus, un tipo de virus que está ausente en una especie en particular, por ejemplo, las que habitan en la Argentina, en algún momento de su historia aparezca efectivamente? ¿Eso se estudia? Y bueno, sí, no se puede descartar eso, pero de todas maneras es algo que geográficamente resulta imposible ahora, porque la distancia entre macroquirópteros y los microquirópteros de Argentina es muy grande, claro. ¿No es cierto? Sí, como ocurre presumiblemente con el SARS la coronavirosis actual en la especie humana, ¿no es cierto? Es un salto de especie. Claro. El hombre al entrar en contacto con la población infectada de murciélagos, se puede contagiar el virus. Generalmente, estos contagios interespecíficos claro. mueren ahí. O sea, un murciélago contagia a una persona y esa persona no transmite el virus. Pero a veces hay mutaciones claro. que pueden ocurrir y entonces ese virus muta dentro de una persona y puede saltar a otra persona, claro. Puede adquirir la capacidad para producir un contagio intraespecífico en los humanos, ¿no es cierto? Horacio, otro de los temas que preocupa, bueno, particularmente usted dice que el murciélago de Argentina o los murciélagos de Argentina tienen que ver con la transmisión de la rabia. ¿Esto es transmisión directa por morder o infectar a una persona o al transmitírsela a un animal que puede estar a la intemperie, como el ganado se lo transmite a la persona? ¿Cómo se da esa transmisión? No. En general la rabia es un altísimo porcentaje de casos es transmisión directa y principalmente por mordedura. Mordedura. ¿No es cierto? Entonces lo que hay que divulgar en las poblaciones de las grandes ciudades de Argentina y en Buenos Aires entre ellas, es evitar el contacto con un murciélago de comportamiento anormal, o sea, un murciélago que se encuentra caído en el suelo, que apareció dentro de una habitación. Generalmente ellos son muy hábiles y no se van a meter en una habitación humana. Un murciélago que está caído no es inofensivo. No es inofensivo porque está, aún estando vivo, ¿no es cierto? Claro. Porque se da vuelta, lo primero que hacen defenderse y morder. ¿Cierto? Es un murciélago de altísimo riesgo. A mí me ha pasado alguna vez encontrar un murciélago en un taparrollos. ¿Tocar ese taparrollos donde estuvo el murciélago puede transmitir rabia? No, es prácticamente imposible eso. Para transmitir la rabia tiene que ser una mordedura. Y los murciélagos tienen los dientitos bastante filosos, claro, que perforan la piel humana. Ahora, Horacio, ¿cómo es el proceso? ¿El murciélago está enfermo de rabia y la transmite o porta en sí ese virus y puede estar asintomático y no enfermo? No. Generalmente enferma y muere como cualquier mamífero. Sí. Lo que pasa es que la rabia se mantiene zoóticamente dentro de las poblaciones de murciélagos con un bajo nivel de agresividad, o sea, de ataque entre ellos por rabia, ¿no es cierto? O sea, que tienen el virus, no manifiestan ningún síntoma, entre ellos no se atacan, pero sí pueden atacar a una persona y contagiarla. Claro, inclusive se pueden atacar entre ellos, pero en murciélagos insectívoros es poco probable. Distintos en los vampiros que tenemos acá, de Entre Ríos para arriba, en el norte, que son más agresivos entre ellos, y se muerden mucho más entre ellos y se transmiten mucho más la rabia. Lo que pasa es que los vampiros
es la única especie plaga de murciélagos que hay acá en la Argentina, Sí. que se han reproducido, han tenido una explosión demográfica tremenda debido a la introducción del ganado vacuno, ¿no es cierto? Ajá. ¿Por qué, qué relación hay entre esa explosión demográfica y la presencia de mayor cantidad de ganado vacuno? Es la fuente de comida. Morder a una vaca es un animal sonso que ni se defiende y no tiene problema. En cambio, morder a un animal silvestre le cuesta, tienen que perseguirlo, buscarlo, encontrarlo. Vacas hay a montones por todos lados, Claro. Entonces encuentran digamos, surtidores Claro. de sangre por todos lados. Efectivamente, ese vampiro lo que toma es la sangre, como la Claro, leyenda. muerde a su huésped, Sí. ya al vacuno, a una persona o a lo que fuera, le saca un pedacito de piel como un sacabocado, Sí, y de ahí, o sea, no chupa como si cuentan las leyendas y Sí. todo eso. El vampiro lame la sangre de la herida, para eso tiene un poderoso anticoagulante en la saliva que le permite mantener una hemorragia. Tal es así que la herida que produce el vampiro tarda a veces horas en parar la hemorragia. Claro, en cicatrizar. Nosotros hemos sido mordidos varias veces y a veces uno se queda con rabia, ¿no es Claro. cierto? Porque está trabajando de noche en el monte y le muerden generalmente las manos de los que los manipulamos. Horacio, sí. Horacio, última cuestión. Hay un dato muy interesante que dice que la aparición de estos nuevos virus que tanto preocupan, digamos, al planeta porque se propagan de un país al otro, tiene que ver en un 70% con especies silvestres, animales Sí. silvestres. Sí, Esto, bueno, el tema del murciélago lo está confirmando de alguna forma. No, sin duda, pero hay un factor que nos callamos todos la boca, A ver. que es la explosión demográfica humana. Ese es el principal factor. El hombre se ha reproducido de tal manera que se mete en ecosistemas que no le corresponden, que no le pertenecen, Claro. y ahí genera los contactos con esos Claro. animales. Aparte, bueno, en China hay otro aspecto que parece ser que es la comercialización. Hay Claro. una tradición que se comen a los murciélagos, bueno, los cazan y los venden en el mercado. Claro. Eso es otra cosa, pero lo que hay que tener en cuenta es la explosión demográfica Claro. humana, algo que nosotros nos callamos la boca y que es uno de los, digamos, el fuelle que oxigena el fuego de estos de estas cuestiones, ¿no es cierto? Me parece interesantísimo eso. Se ha perdido el aislamiento entre las especies y ese contacto genera estos nuevos contextos. Claro, y después la gran cantidad de biomasa humana, la gran cantidad Claro. de biomasa humana para que cualquier virus que caiga toque algo vivo y tenga la chance de Claro. reproducirse. Y última cuestión, en este contacto de estos vampiros que chupan sangre de el ganado, No chupan, lamen sangre con este anticoagulante poderoso como tecnología genética. En ese caso, ¿la vaca o el ganado afectado puede transmitir la rabia? ¿Comer esa carne puede transmitir? No, el vampiro si está sano, Sí. muerde y saca sangre nada más. Pero si no está sano y además de morderlo... Sí. Cuando está enfermo, al alimentarse, tiene un periodo de unos 10, 12 días que todavía se maneja, estando con rabia, se maneja Sí. bien, muerde, y ahí elimina virus por la saliva y le transmite rabia a esa vaca que generalmente si no está vacunada contra rabia, Claro. muere. Si está vacunada, no. Pero si no está vacunada, muere. Pero la chance de que una persona coma carne de una vaca enferma de rabia es bajísima. Bajísima, bien. Es bajísima por muchos factores. Tal vez usted no tiene tiempo, pero hay varios factores. Vamos a seguir esta conversación. Bueno, murciélagos instalados en el centro de la preocupación mundial a partir de la aparición de estos nuevos coronavirus que tanto condicionan la vida humana. Muchísimas gracias, Horacio, por estas precisiones tan interesantes. Vamos a otro tema interesante, el eterno retorno de las crisis en Argentina.